Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Una vez más estamos saludándoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando de que se encuentren bien, que se encuentren alegres, contentos, felices y que estemos esperando este fin de año con alegría y gozo, porque en verdad ya nos quedan pocos días para finalizar este año y comenzar un año nuevo. Vamos a estarles enseñando otro poco más de la palabra de Dios y vamos a estar escuchando, ¿verdad?, un poco de la enseñanza en los labios de mi esposa, y ella queda con ustedes. Que Dios les bendiga a todos. Bueno, es una alegría, ¿verdad?, siempre compartir la palabra del Señor, que es un gozo, ¿verdad?, para nosotros, porque esperamos que también para ustedes también sea de mucha bendición y que, bueno, que se encuentren bien, ¿verdad?, gozando de salud y de muchas bendiciones. Queremos compartir esta palabra del Señor, ¿verdad?, siempre hablando de la tentación. Vamos a pedirle aquí a mi hermano Carlos que les lea el Génesis capítulo 2, 16 y 17. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Génesis 2, 16 y 17. Y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, de que como estamos hablando de la tentación, o sea, pues que la tentación comenzó, dice, por Adán y Eva, ¿verdad?, que fue el primer hombre, ¿verdad?, que Dios creó, que, o sea, pues de su creación. Y por darle, ¿verdad?, la posesión a él del señorío, o sea, pues ser el dueño, ¿verdad?, de toda la creación de la tierra, pues ahí fue, ¿verdad?, que Dios a él le puso un límite. Pero, o sea, pues, porque dice que nosotros, o sea, pues tenemos un límite, ¿verdad? Dios no tiene límite, pero nosotros sí. Entonces, pues, él se pasó, ¿verdad?, de esos límites y entonces, o sea, pues por llegar a la posesión de Señor, entonces ahí fue donde cometieron el pecado, ¿verdad? Entonces vemos ahí, vamos a leer por qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 3, 3 versículo, el 1. Del 1, El 1. solo el 1. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces podemos ver, ¿verdad?, allí, o sea, pues cómo fue engañada Eva, ¿verdad? Que, o sea, pues ahí fue utilizada por la serpiente, ¿verdad? Que dice que la serpiente es un instrumento, ¿verdad? O sea, es un instrumento especial de Satanás, que él, o sea, pues la utilizó y, o sea, pues por medio de ella fue que, o sea, pues hizo, ¿verdad?, que el hombre fuera tentado también y que, o sea, pues comiera, como dicen, del árbol que no debería de comer, ¿verdad?, que era del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, pues, como Adán, pues, o sea, pues, digamos que la serpiente, o sea, fue tan astuta que ella fue la que engañó a Eva, ¿verdad? Entonces la hizo
cometer el pecado, ¿verdad? Entonces, pues de ahí Eva, o sea, pues, como dicen, pues, como tenía su esposo, ¿verdad? Entonces le dio también a comer del árbol que no debería de comer. Entonces ahí los dos cayeron, ¿verdad? Bajo maldición. Y, o sea, pues, y entonces ahí fue cuando, o sea, pues, todo, o sea, pues, a través de ellos, o sea, pues, como dicen, abrieron sus ojos, ¿verdad? Y vieron, o sea, pues, que ya, o sea, Dios les había dicho, ¿verdad? Que si comían de ese árbol, pues, iban a ser, no claramente, ¿verdad? O sea, pues tenían de que ellos iban a abrir sus ojos, sino que les dijo que no fueran a comer porque era un fruto prohibido, ¿verdad? Pero vino esa serpiente tan astuta, tan asquerosa, ¿verdad? De que es un animal que se arrastra por el suelo porque por castigo quedó así, ¿verdad? Por ser tan astuta, que hizo pues cometer ese pecado, ¿verdad? Y entonces ese pecado pues se regó en toda la humanidad y hizo caer, ¿verdad?, toda la raza humana. Entonces ahí pues todo pues ya fue una maldición, ¿verdad?, que cayó mediante, o sea, pues Adán y Eva, y, o sea, por ser tentados, ¿verdad? O sea, pues cayó ese pecado que por ese pecado todos somos afectados. Entonces vamos a leer en Romanos capítulo 5, capítulo 5, versículo 12 y al 14. Vamos a leerlo, ¿verdad? Dice Romanos 5, capítulo 12, dice, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces podemos ver, ¿verdad?, de que el pecado, dice, o sea, pues por el pecado el pecado entró al mundo por un hombre, ¿verdad? Pero también hay alguien especial que lo venció, dice, ¿verdad? Que ese que lo venció fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, dice que Jesucristo, ¿verdad? Él vino a morir en aquella cruz del Calvario. Él se hizo humilde, Él fue un siervo humilde de Dios, ¿verdad? Actuando en obediencia al Padre, ¿verdad? Obedeciéndole a Él. Entonces, por eso, ¿verdad?, nos habla, que dice que el pecado entró por un hombre, ¿verdad? Pero también, o sea, pues se venció por otro hombre, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Filipenses 2:5 al 8. ¿Si lo puede leer usted, hermano? Filipenses 2:5, capítulo 2, versículos 5 y 8. Filipenses capítulo 5, del 2 al 8. Sí. Vamos a ver qué dice en Filipenses. Vamos a ver Filipenses. Gloria a Dios. Filipenses solo tiene 4. Filipenses capítulo 2. 2.
Yo pensé que era 5, es 2. Versículo. Bueno, entonces Filipenses 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 5, 6. Y el 6 dice, el Al cual 8. siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Mire, o sea, pues, cómo nos habla ahí, ¿verdad? Que dice, o sea, pues vemos la humillación de Cristo, ¿verdad? Que dice que hubo, o sea, pues, lo que hizo él, ¿verdad? Dice que obedeciéndole a Dios, ¿verdad? No estimó, dice, ser igual a Dios, porque ni a qué aferrarse, ¿verdad? Sino que se despojó, o sea, pues, él se despojó de todo, digamos, de su trono, de todo lo que él es dueño, ¿verdad? Él es dueño de todo, pero dice que, o sea, pues él, para hacerse siervo humilde, él se tuvo que despojar de todo, se humilló imagínense, ante, o sea, toda la humanidad, ante todos nosotros, o sea, pues él pagando, o sea, pues pagando es todos nuestros pecados, todo lo malo que nosotros hacíamos, aún nosotros no mereciéndolo porque nosotros no somos buenos, somos pecadores, pero Él para limpiarnos de todo pecado también, o sea, pues en obediencia, ¿verdad? Él fue a la muerte, dice, y muerte de cruz, o sea, pues despojándose a sí mismo de una naturaleza divina, ¿verdad? Porque Él siendo santo y 3 veces santo, ¿verdad? Porque él no cometía ningún pecado y o sea, pues él por amor, dice a todos nosotros, él fue a esa cruz humillándose, ¿verdad? A fin para redimirnos, ¿verdad? Para redimir esa raza caída, ¿verdad? O sea, que sucedió por Adán y Eva, ¿verdad? Entonces para él, o sea, pues volver a restaurar esa raza caída, pues tuvo que hacer eso, ¿verdad? El humillarse, ir a esa cruz del Calvario. Mire ese gran sufrimiento que sufrió Jesucristo por usted y por mí. Y entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros también, verdad? Ahora, ser humildes y, o sea, pues, humillarnos delante de la presencia del Señor. Primeramente buscarle a Él, ¿verdad? Abrir nuestro corazón para Cristo, ¿verdad? Y, o sea, pues para que Él nos limpie de todos pecados, nos redima de esa maldición, ¿verdad? De esa condenación que teníamos, ¿verdad? Y pues quizás pues seguimos con esos pecados, ¿verdad? Si no nos humillamos delante de Él, pero dice que Él es fiel y justo, ¿verdad? Y Él nos perdona todos nuestros pecados. Entonces podemos ver, ¿verdad? De que la primera tentación pues vino por un hombre, ¿verdad? Pero después dice, la tentación viene por un hombre, pero sale o sea, pues viene Jesucristo y nos redime, ¿verdad? O sea, pues Él nos limpia de todos esos pecados y, o sea, pues, y nos lleva, o sea, pues a una naturaleza divina. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es buscarle a Él, ¿verdad? O sea, pues abrir nuestro corazón para Cristo, ¿verdad? Entonces, o sea, pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, pues abrir nuestro corazón para Él
viendo pues el sacrificio que Él hizo en esa cruz, que Él se humilló por usted, por mí, por toda la raza humana, y entonces pues qué es lo que tenemos que hacer es buscarle a Él. Dice en Isaías, ¿verdad? En el libro de Isaías nos dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Buscar a nuestro Señor Jesucristo, y si hemos cometido pecado, pues Él nos limpiará de todos nuestros pecados, de todas esas maldiciones que tuvimos quizás de una generación antigua. Entonces, pues vengamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que yo les invito, que busquemos a Jesucristo mientras pueda ser hallado. Y ahí pues podemos ver, ¿verdad?, de que dice que para que el nombre de Jesucristo, o sea, pues para que el nombre de Jesucristo sea exaltado en el cielo, en la tierra y en todo lugar y en nuestras vidas, y que confesemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo es el Señor de gloria y es el que nos salva y es el que nos perdona de todos nuestros pecados. Y pues, no sé, mi esposo si sigue, que continúa con la palabra de Dios. Bueno, solamente para ir concluyendo, ¿verdad?, esta enseñanza, pues vemos de que en realidad, así como fue al principio de que Satanás usó a la serpiente para tentar a Eva y hacerla caer en ese pecado, comiendo de ese árbol que Dios había prohibido totalmente. Dice Dios que ni lo tocaran, había dicho, ni lo tocaran. Y Eva vino y no solamente lo tocó, sino que se lo comió. Y no solamente se lo comió, sino que también contagió a Adán dándole de ese fruto que Dios había prohibido. Entonces vemos de que allí podemos ver cuatro culpables: a Satanás, la serpiente, Eva y Adán, que también les podemos llamar, ¿verdad?, que como que si no tenían que comer. Pues, yo creo que era cuando más abundaba comida y sin ningún precio. Y la realidad es que vinieron simple y sencillamente que le obedecieron al enemigo, le obedecieron a Satanás. Siempre, ¿verdad?, el que le obedece a Satanás, yo creo que sale perdiendo. Porque miren lo que les pasó a ellos. Qué vergüenza la que pasaron cuando Dios los encontró desnudos. Cuando Dios los encontró que no podían ni esconderse, que habían hecho delantales de hoja de higuera. Y por eso es que la vez pasada nosotros les mostramos, les hicimos un video sobre la higuera. Y no sé, pues algunos que han visto ese video, pues miran de que la hoja de higuera es grande. La hoja de higuera es bastante grande. Entonces me imagino que con unas 4 hojas yo creo que ya ellos se lograron a tapar, ¿verdad? Pero aún se pusieran 20, 30, 40 capas de hojas del ojo de Dios, no se iban a escapar. La realidad que así te pasa a ti, mi amigo, a ti, mi hermano, que si tú haces eso también, de que le obedeces al enemigo del ojo de Dios, no te vas a escapar. Dios te va a ver, y no solo te va a ver, Dios te va a castigar, así como castigó a Adán y Eva. Y pues digo, desgraciadamente, hasta nosotros alcanzamos la terminación de esa desobediencia, porque también nos contaminaron, como dice mi esposa, contaminaron a la humanidad. Así que no te preocupes que Eva te haya dejado esa preciosa, bueno, no sé cómo decirle, esa herencia, ¿verdad?, de que vivamos en medio de este pecado, pero
Eso sí, que yo te digo, que no importa que Eva haya dejado eso, que no importa que ellos hayan embarrado en esto, pero te puedo decir algo, que tenemos a alguien que los libera de eso, a alguien que los limpia de eso, que es nuestro Señor Jesucristo, con su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Así que no te preocupes por eso que Eva cometió, por eso que Eva lo dejó, por eso que quedamos contaminados de ese pecado, porque tenemos un sanador y un salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, y también que te perdona los pecados. Así que te invitamos que si tú no has venido a Cristo, puedes venir a los pies de Cristo, puedes aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal, para que Él te limpie de todas esas maldades. Amén. No sé si mi esposa tiene algo más, si no, pues los despedimos. Siempre pidiéndote que te suscribas a este canal, que compartas este video, que le des un like, y así también tú predicas la palabra compartiendo este video. Te aseguro que lo harás llegar a muchas más personas que tal vez tú piensas. Compártalo y esperamos de que cualquier cosa puedas escribirnos un comentario. Te saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esperando que sigamos siempre adelante con la palabra de Dios, pidiendo siempre las oraciones de ustedes para nosotros, porque en verdad es una lucha. Aquí donde estamos, en este país, pues cuesta bastante el evangelio. En realidad que es una lucha dura, es una lucha grande, como tú no te lo imaginas. Un día daremos un testimonio de todo lo que hemos pasado aquí, de todo lo que hemos vivido aquí, todo lo que hemos sufrido aquí, causa al evangelio. Dios te bendiga. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones.